Ahí está. Entonces, sí, en los últimos como 3 o 4 meses, yo he estado intentando compartir algunos temas, algunas clases, siempre relacionado con el tema que yo diría que es mi especialidad, el tema de desarrollo comunitario. Pero como tratando de tomar un tema caliente, un tema que tiene mucha relevancia para el mundo en que vivimos y tratar de hacer algunas conexiones con el mundo de desarrollo, ¿no? Entonces, cuando hablamos del cambio climático, mucha gente entienden obviamente de qué se trata, que nuestro mundo se está calentando, que las emisiones de gases de efecto invernadero, pero a veces yo siento como que nos hace falta un poco de hacer las conexiones sobre cómo que eso afecta o debería afectar nuestro trabajo en proyectos de desarrollo comunitario, desarrollo internacional, lo que sea. Y hoy quisiera como, bueno, yo quería compartir este tema porque hace más o menos unas 2 semanas leí un informe que fue hecho por un grupo de científicos del clima, los que estudian el cambio climático, los que hacen todos esos modelos tratando de predecir la dirección que va a llevar el cambio climático, que ya sabemos que el cambio climático ya no se habla de algo como venidero, ¿verdad? Algo del futuro, sino que ya se habla como una realidad que nos enfrentamos, una realidad que tenemos con que vamos a tener que vivir. Pero lamentablemente, todo el mundo yo siento que más o menos conoce cuáles son los potenciales efectos a mediano plazo, eh, las cuestiones de sequía, de olas de calor, cuestiones de aumento del nivel del mar. Y la mayoría también conocemos cuáles son como los metas, los objetivos que hemos puesto, que es tratar de mantener el cambio climático a un cierto nivel. Pero una cosa que siento que no ha sido muy difundido, y tal vez por cuestiones de salud mental, diría yo, es que hay varios científicos que estudian el clima, geólogos, entre otros, que están poniendo sobre la mesa de que tal vez nos hemos equivocado, ¿verdad? Tal vez la situación es mucho más grave de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Entonces, en el pasado había como algunos voces en la periferia que hacían algunos como comentarios que realmente el cambio climático podría llevarnos a un colapso de civilización, lo que sea. Pero esos fueron voces que siempre eran como muy al margen del consenso científico. Sin embargo, como decía, hace 2 semanas un grupo de unos 12 geólogos y científicos que estudian el clima, climatólogos, lo podemos decir, sacaron un documento, una publicación que decía ellos son los que han contribuido a todos estos informes de la IPCC, el panel intergubernamental sobre el cambio climático, y dijeron muy claro que según la evidencia, la mejor evidencia que tenemos, según los datos que se están analizando especialmente durante el último año y medio, muchas de las predicciones sobre la rapidez con que se va a ir evolucionando el cambio climático fueron muy conservadores y comenzaron a decir estos peores escenarios que vamos a hablar ahora podrían ser mucho más factibles al corto plazo de lo que nosotros hemos pensado antes. Entonces yo leía eso, de hecho era el día del cumpleaños de mi hijo, que ya cumplió 6 años, y comencé a pensar, la mayoría de los reportes, los informes hablan de qué tanta cambio de temperatura vamos a sufrir de hoy hasta el año 2100. Y cuando yo escucho el año 2100, yo sé que no voy a estar vivo para estas fechas. Tal vez voy a vivir hasta los 120, pero lo dudo mucho. Pero el año 2100 es como la edad del vejez de mis hijos, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a escuchar eso, y me hizo como reflexionar un poco más profundamente sobre qué tan inmediato son los efectos potencialmente muy graves de lo que nosotros estamos causando, ¿verdad? Y sí, o sea, antes uno escuchaba el tema de 2 grados centígrados, que eso es pero estos científicos comienzan a hablar de situaciones mucho más graves. Y como decía, lamentablemente, esto es como malas noticias, esos escenarios de los peores casos. eh,
no se han difundido, ¿no? Entonces yo siento que podría ser como una decisión consciente o subconsciente de los medios de comunicación, de no querer inundarnos con noticias que realmente son para causa de miedo. Pero yo siento que es importante entender lo que dice la ciencia, lo que están prediciendo, lo que están pensando algunos de los mejores mentes que estudian eso. Entonces, como esquema de clase, quisiera comenzar siempre con una pequeña fundamentación del tema. Voy a hablar un poco sobre la historia del cambio climático y ver este tema del cambio del clima como desde una perspectiva un poco más geológico, ¿verdad? Hablando del Holoceno y el Antropoceno, que son diferentes épocas geológicas y el movimiento cíclico que siempre ha tenido digamos, nuestro planeta en términos de su clima y tratar de hacer una diferencia entre este como movimiento cíclico, esos cambios entre edad de hielo, tiempos de calor, que siempre era parte de nuestra historia geológica, y tratar de entender cuáles son realmente las diferencias hoy en día. De ahí, muy rápidamente, voy a hablar algunas de las pruebas del cambio climático. Hace unas 2 semanas, NASA sacó los datos más recientes. Ellos actualizan los datos de lo que están juntando cada 3 meses. Todas 2 semanas sacó digamos, la actualización más reciente. Entonces quisiera compartir estos datos. Pero de ahí quiero enfocarme más que todo en dos partes importantes, que son como lo que decía, estas malas noticias, estos peores escenarios que antes eran como algo muy improbable, pero hoy en día se están volviendo cada vez más amenazantes, ¿verdad? Más real y más posibles. Y al final hacer algunas conexiones con el mundo de desarrollo. Entonces, para comenzar, quisiera ver un poco la parte histórica, ¿verdad? Una de las cosas que es muy interesante es que el tema del cambio climático no es algo de hoy, no es algo que solo comenzamos a escuchar hace 20 años, 30 años, sino que tenemos mucho más que un siglo, más de 100 años, de haber sabido colectivamente de que el cambio climático estaba ocurriendo. En 1896 había un artículo escrito en una publicación científica por un sueco, Svante Arrhenius, que él predijo por primera vez que los cambios en los niveles atmosféricos de dióxido de carbono podrían alterar sustancialmente la temperatura de la superficie de la Tierra a través, y él creó el término, el efecto invernadero. Eh, Otra vez, eso fue en el siglo XIX, en 1896, hasta ya casi 100 años. Em, Desde eso era el tiempo de comienzo de la revolución industrial. Ya el mundo estaba quemando mucho carbón, el petróleo ya estaba en auge, y muchos científicos comenzaron a ver que, mira, eso es algo nuevo, hemos accedido a una nueva fuente de energía. Sabemos que es una energía muy fuerte en carbono, sabemos lo que pasa cuando lo quemamos, y ya comenzaron a entender. O sea, la lógica básica de cómo funciona el cambio climático. Tenemos más o menos 130 años de entender estos principios. Hace más o menos 80 años, 85, en 1938, un Guy Callender, que es un científico británico, relacionó el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera terrestre con el calentamiento global. O sea, hace 80 años ya comenzamos a tener la posibilidad de científicos de medir cuánto dióxido de carbono estaba en la atmósfera. Ya sabíamos más o menos cuánto era un nivel aceptable, y ya veíamos este creciente eh, polución atmosférica de más que todo del dióxido de carbono. Entonces, otra vez, no es como que no hemos tenido tiempo para responder. Tenemos ya 6 generaciones de desarrollo científico, de investigaciones. Lo que ha faltado no es datos, no es conocimiento. Lo que ha faltado para tratar de responder a esta amenaza es la voluntad política. Em, Ahora, viendo un poquito más hacia atrás, hacia como una vista más como geológica, el clima de la Tierra siempre ha cambiado. O sea, nunca hemos tenido como mucha estabilidad. En los últimos 800 años ha habido 8 ciclos de glaciaciones, periodos más cálidos, que vuelven las glaciaciones.
Y el último glación, que terminó más o menos hace 12.000 años, marcó el inicio de la era climática moderna. Entonces, más o menos hace 11.000, 12.000 años, algo cambió y entramos en lo que se llama el Holoceno. El Holoceno es la edad geológica que es caracterizado más que todo por una gran estabilidad de clima, ¿verdad? Entonces, toda la historia humana reciente, desde la revolución neolítica, desde que nuestros antepasados dejaron de ser cazadores y recolectores, que comenzamos a experimentar con la agricultura, la fundamentación de los primeros estados, la historia de la civilización en sí. Todo ocurre dentro de este régimen climático de estabilidad, ¿verdad? Entonces vemos este gráfico aquí y eso más o menos muestra lo que ha ocurrido en los últimos 12 años de nuestra historia humana y nos demos cuenta de que ha habido un gran como estabilidad. No existe esos grandes picos de glaciaciones de tipo muy frío que después se vuelve muy caliente. Hemos disfrutado de una estabilidad que nos ha permitido aprender a cultivar la tierra, que nos ha permitido experimentar con este gran proyecto de civilizaciones. Pero si vemos al final del gráfico, eh, estamos volviendo a cómo era la cosa hace 800.000 años, estos grandes picos de calor. Entonces, nosotros estamos como cambiando fundamentalmente este régimen climático de estabilidad, que es lo que nos ha permitido como especie humana de desarrollar la civilización como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Aunque el clima de la Tierra ha cambiado a lo largo de su historia, el calentamiento actual se está produciendo a un ritmo que nunca hemos visto en los últimos 10.000 años. Entonces, eso es lo que decimos el Holoceno. O sea, esos son las diferentes edades geológicos, ¿verdad? El tiempo de los dinosaurios, el Triásico, el Jurásico, el Cretáceo. Pero el Holoceno es un breve destello de tiempo en comparación con las épocas geológicas anteriores. Estas épocas duraron 10, 15, 20, hasta 50 millones de años. El Holoceno es relativamente nuevo. Es un periodo de estabilidad climática, de un clima bastante benigno para el desarrollo de las civilizaciones humanas, pero solo tiene 10.000 años. En teoría, esta estabilidad climática debería seguir por cientos de miles de años más. O sea, las edades geológicas no son cortos, son largos. El tiempo, un minuto para la Tierra es como 100 millones de años para nosotros, ¿verdad? Entonces, es de entender que esos son bastante como largos, pero el Holoceno, que está apenas comenzando, ya se está cambiando, ¿verdad? Ya estamos como tratando de salir de esta época de clima benigno, ¿verdad? Desde entonces, la temperatura media del planeta no ha fluctuado más de 1 grado centígrado aproximadamente. O sea, nosotros hemos tenido un clima donde el promedio alrededor del mundo es como 13 grados centígrados, que es un clima bastante perfecto para la agricultura, para el ser humano, etcétera. Dicho de otro modo, los últimos 12.000 años de la historia de la humanidad, que se corresponde con el auge de la agricultura, las comunidades asentadas, se han producido dentro de este marco de estabilidad climática sin precedente. ¿Y ahora qué pasa? Pues vemos estas fotos. Lo que ha ocurrido es que debido a esta estabilidad, debido a este momento histórico que nos permitió como ser humano a asentarnos en comunidades, a crear experimentos con gobierno, con estados, con civilizaciones, con especializaciones, nosotros hemos podido crecer enormemente nuestra economía, nuestro poder tecnológico y muchos geólogos han dicho y piensan que nosotros ya hemos salido del Holoceno y que hemos entrado en una nueva edad geológica que se dice la Antropoceno, o sea, la edad geológica donde nuestra especie, la especie humana, es lo responsable por los grandes cambios que nosotros estamos viendo, ¿verdad? Este pico al final de este gráfico no obedece a que nosotros estamos acercándonos más al sol o que algún volcán se ha erupcionado. No, esto ya es bastante claro. Esto está ocurriendo debido a la actividad
del ser humano, ¿verdad? Los núcleos, ¿y cómo sabemos del cantidad de dióxido de carbono? O sea, los científicos sacan núcleos de hielo extraídos de Groenlandia, Antártida, diferentes glaciares, y tienen la capacidad de ver los cambios en los niveles de gases de efecto invernadero. También podemos ver estos tipos de información en los anillos de los árboles antiguos, los sedimentos oceánicos, los arrecifes de coral, las capas de rocas. El mundo es como un mapa hacia el pasado, ¿no? Y la arqueología y la geología nos tienen la capacidad de entender ahora cómo ha evolucionado nuestro mundo. Entonces, estas pruebas que sacan los científicos, los climatólogos, revelan que el calentamiento actual se está produciendo unos 10 veces más rápido que el ritmo medio del calentamiento tras una era glacial. O sea, el calentamiento hoy no obedece, no sigue los mismos patrones de lo que vemos en el pasado, ¿no? Antes era como relativamente lento estos cambios, estos picos de calor, vuelta al frío, y ahora está ocurriendo mucho más rápido. El dióxido de carbono procedente de actividades humanas está aumentando unos 250 veces más rápido que el procedente de fuentes naturales. Entonces, este momento de cambio climático, no voy a decir que no ha habido otro momento de cambio climático en la historia, pero este momento es algo que jamás se ha visto, por lo menos desde que supuestamente un asteroide chocó con la Tierra y acabó con la edad de los dinosaurios, ¿verdad? El Holoceno es el único estado en el que sabemos que la humanidad puede prosperar. Es importante entender eso. O sea, nuestros antepasados, los primeros tipos de seres humanos, lograban crear una vida a pequeña escala, ¿verdad? Como cazadores y recolectores, moviéndose, siendo nómadas, buscando siempre cómo vivir con los ritmos de la tierra. Pero esta idea de construir una civilización que depende de una enorme complejidad, depende completamente de un clima que opera dentro de un rango muy reducido. No podemos vivir en un clima que es mucho más caliente o mucho más frío, ¿verdad? Y como decía, muchos científicos ya dicen que hemos abandonado el Holoceno, ¿no? Este momento de estabilidad climática ya se está acabando y estamos entrando en la transición hacia el Antropoceno, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia, digamos, del cambio climático el día de hoy? Quisiera hablar un poco rápido de eso porque yo siento que la mayoría ya bueno, tanto hemos escuchado en los medios de comunicación de este tema, yo siento que es bastante claro lo que está ocurriendo. Sin embargo, eso es, como decía, sacado del informe más reciente del NASA, que muestra un poquito como que las predicciones que hacían hace 10 años decía que íbamos a alcanzar tal grado de cambio climático en el año 2050, pero cada año se están acercando las fechas, ¿no? Ya no hablan de 2050 ni de 2000, ya están hablando de 2030, ¿verdad? De alcanzar estos niveles, ¿no? Entonces, pues sí, la evidencia más claro es la aumento de la temperatura mundial. La temperatura media de la superficie del planeta ha aumentado desde ya 1 grado Celsius, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando yo era un niño en la escuela, hacíamos clases de ciencia sobre cambio climático y bueno, hace 30 años que yo estaba un estudiante de primaria, siempre se hablaba del cambio climático como una posibilidad venidero, ¿verdad? Algo del futuro, algo que otra generación iba a tener que enfrentar. Hoy ya no. Mi hija hace un par de meses tenía una tarea escolar y ya se están presentando eso como una cosa que estamos enfrentando, algo con que nosotros tenemos que vivir hoy en día. O sea, ya en los últimos 100 años hemos subido 1 grado Celsius, ¿verdad? Desde el finales del siglo XVIII. Un cambio impulsado en gran medida por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono y otras actividades humanas. Em, Otra cosa que es importante es que este calentamiento, la mayor parte de este grado Celsius, se ha producido en los últimos 40 años, siendo los 7 años más recientes los más cálidos. Los años 2016 y 2020 están empatados en cuanto al año más cálido registrado y este año, 2024, se espera que se va a romper todos los récords mundiales en términos del calor.
Yo creo que en India hace un par de meses registraron el mayor temperatura de superficie de la Tierra, como 54 grados Celsius, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esas temperaturas, estamos hablando de temperaturas donde el ser humano biológicamente no puede existir, ¿verdad? Es una cosa, un nivel de calor donde nuestro organismo biológico ya deja de funcionar. Entonces, son cuestiones eh, bastante preocupantes, ¿no? Otra parte de la evidencia es que no solo está calentando la tierra, sino también el mar. El océano se está calentando. El océano ha absorbido gran parte de este aumento de calor y los 100 metros superiores del océano muestran un calentamiento de más o menos un tercio grado Celsius desde el año 1969. Este gráfico aquí muestra cómo es que la temperatura del océano va cambiando a lo largo del año. Obviamente en el invierno, cuando las temperaturas del norte bajan, la temperatura del mar usualmente baja bastante, después vuelve para arriba. Pero lo que vemos aquí en amarillo y rojo son los dos últimos años, la temperatura de la superficie del mar. Entonces, en 2023 ya era mucho más alto que los últimos 50 años y en lo que vamos del 2024 estamos viendo una temperatura en el mar que no tiene precedentes. Es un calentamiento muy arriba de lo previsto incluso por las predicciones de los climatólogos. Aquí en Centroamérica, donde yo vivo, nosotros siempre tenemos problemas con los huracanes, pero usualmente uno espera que septiembre, octubre es los meses cuando nosotros recibimos mayores huracanes. Y es porque el temperatura del mar aumenta y eso crea unas tormentas más fuertes. Este año, sin embargo, a finales de mayo tuvimos el huracán Beryl, que era de categoría 5, que es lo más fuerte conocido. Y no tiene precedentes tener un huracán tan fuerte tan temprano en el año. Usualmente esto ocurre ya cuando el mar ya está caliente. Eso demuestra que el mar se está calentando mucho más rápido en el año, ¿verdad? Otra evidencia, las capas de hielo se están disminuyendo. Las capas de Groenlandia y Antártida están disminuyendo su masa. Los datos de experimento climático y de recuperación de la gravedad de la NASA muestran que Groenlandia está perdiendo un promedio de 279.000 millones de toneladas de hielo al año entre 1993 y 2009, y en Antártida están perdiendo 148.000 millones de toneladas de hielo al año. Eso es una enorme cantidad de hielo. ¿Y qué ocurre con el deshielo de Antártida y Groenlandia y los otros glaciares? Pues el nivel de mar se está subiendo. En la mañana había un estudiante que preguntaba cómo es que ocurre eso y yo me acuerdo que hay un experimento muy fácil que uno puede hacer, que toma un vaso de agua, ponga unos cubitos de hielo adentro del vaso de agua y marca dónde está el nivel del agua. Después ponerlo en el sol y se permite que se derrite todo el hielo y después volver a marcar dónde está el nivel del agua. Y aunque es la misma cantidad por temas de buoyancia y eso, el hielo cuando derrite aumenta la cantidad de agua que hay en el vaso, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. Los miles de millones de toneladas de hielo que se están derritiendo cada año están causando el aumento del nivel del mar. Esa es una foto eh, de, del famoso Bota de Italia, una formación geológica muy conocido. Y eso aquí a mano derecha es lo que se espera, cómo se va a aparecer a Italia en el año 2100. Entonces, como se ve, se está reduciendo, ¿no? Y esta preocupación del nivel del mar ya no es algo otra vez venidero, ya ha habido una migración masiva de varias de las islas del Pacífico, donde el mar se está subiendo, que la gente ya no tiene donde vivir. Se están hablando incluso de la extinción de algunos países, ¿verdad? Algunos miembros de la ONU que están diciendo, bueno, ¿qué va a pasar cuando nuestro mar ya está bajo el agua? O sea, ya perdemos nacionalidad. ¿Cómo va a funcionar eso políticamente, verdad? En países desarrollados como Estados Unidos, por ejemplo,
el estado de Florida está invirtiendo, no me acuerdo el número exacto, pero miles de millones de dólares en tratar de construir estos enormes muros para tratar de evitar la inundación de sus áreas costeras, ¿verdad? Otra parte de evidencia, como ya mencionamos, es que los fenómenos extremos del clima están cada vez más frecuentes. El número de récord de altas temperaturas en Estados Unidos está aumentando desde 1950. Las tormentas son más fuertes, las sequías son más largas, las sequías llevan a todo este problema de los incendios forestales. Eh, Eso es tal vez una de las cosas que más preocupa al ser humano, es lo que nosotros vemos, lo que sentimos, y es algo que mucha gente ya sienten, ¿no? Ya no, el cambio climático ya no es algo que solo se... Porque usualmente nosotros no podemos sentir un cambio de un par de un grado centígrado, pero nosotros sí sentimos y vemos y experimentamos los efectos negativos de estos enormes cambios en el clima, las tormentas, las sequías, etcétera. Y por último, otra evidencia que es también muy preocupante es la acidificación de los océanos. Desde el inicio de la revolución industrial, la acidez de las aguas superficiales de los océanos ha aumentado alrededor de 30%. Este aumento se debe a que los seres humanos emiten más dióxido de carbono en la atmósfera. Por tanto, el océano absorbe más. Entonces, lo que pasa es con el dióxido de carbono, que el exceso que nosotros metemos en la atmósfera, más que todo a través de quemar los combustibles fósiles. Este dióxido de carbono, una gran parte, entre 25 y 30%, se absorbe el mar. Y el dióxido de carbono, cuando se interactúa con los elementos del mar, se vuelve ácido carbónico. Se vuelve más acídico el mar. Ese en su turno cambia el ecosistema marino del mar, causa que hay bueno, los arrecifes corales se están muriendo. Hay muchos problemas con el plancton, que es como el base del cadena alimenticia del mar. Y lo que mucha gente está preocupándose es que entre más acídico se pone el mar, menos capacidad va a tener como ecosistema vivo para seguir siendo como un gran espacio para secuestrar y almacenar el exceso del dióxido de carbono. Entonces, una vez que el mar alcanza ciertos niveles de acidez, en vez de poder absorber todo este dióxido de carbono extra que estamos metiendo en la atmósfera, no se va a poder. Y eso es como una de las preocupaciones mayores de cómo se puede acelerar el cambio climático, ¿verdad? Bueno, esto hasta ahora es la noticia, la mala noticia que se publica cada 3 meses NASA, es cosas que nosotros escuchamos muchas veces en los medios de comunicación, pero hay otra parte de la historia que siento yo que es hasta como peor todavía. Y eso es que, como yo mencionaba, muchos climatólogos han comenzado eh, a mencionar de que algunos de los escenarios de su modelación del clima se están demostrando de que la situación es peor de lo que habíamos pensado, ¿verdad? Ya habíamos mencionado que este nivel de acidificación del mar se esperaba que alcanzaban en el año 2100. Estamos en el año 2024 y ya hemos alcanzado estos ciertos niveles de acidificación. Y cuando hablamos de los diferentes escenarios. Como decía, los científicos tienen sus formas de modelar, están usando mucho la inteligencia artificial hoy en día para tratar de modelar cómo es que el cambio climático nos va a afectar. Y una de las cosas interesantes es que hay un gran incógnito todavía. Todo el mundo sabe qué está causando el cambio climático, sabemos más o menos cuáles son los efectos a largo plazo, ¿verdad? Pero no sabemos cómo exactamente se va a ir evolucionando. Y eso se llaman los caminos de concentración, ¿verdad? Desde el año 2000 hasta el año 2001. Y son diferentes escenarios según los modelos que hacen los climatólogos. La mayor parte digamos, las predicciones se basa en lo que se conoce como el RCP 2.6, ¿verdad? Entonces, según este mejor escenario posible, o sea, está aquí, si se aplican plenamente todas las contribuciones determinadas a nivel nacional de 2030, todavía esperamos un calentamiento de más o menos 2.4 grados Celsius para el año 2100. Eso quiere decir que si todos los países del mundo reducen sus emisiones, que alcancen el cero carbono, este gran como objetivo
tratando de decarbonizar nuestra economía, aun si logramos eso, que pusimos en ley todos los acuerdos que han firmado en el Acuerdo de París, el Acuerdo de Copenhague, aún así el climático va a seguir aumentando. Ya hay suficiente dióxido de carbono en la atmósfera que para el año 2100 ya vamos a llegar a por lo menos 2 grados Celsius. Y como decía, eso es el mejor caso posible. Hay otros escenarios climáticos hacia el año 2100. El peor es, y esos son escritos por la IPCC, el panel intergubernamental del cambio climático, ¿verdad? Y lo que dice ellos es que también existe este peor escenario posible, que es el RCP 8.5. En este escenario, en el extremo opuesto del espectro, supondría más de 4 grados Celsius de calentamiento por encima de los niveles preindustriales. O sea, un doble de lo que sería el mejor escenario posible. Con este, veríamos un aumento de las emisiones, cientos de millones de personas obligadas a emigrar, un gran aumento de la superficie forestal propensa al tipo de incendios que se han producido este verano, ¿no? Entonces, lo que podemos ver es que si llegamos a el RSP 8.5, todas las predicciones que se están haciendo hoy en día serían como obsoletos. Tendríamos que rehacer las acciones políticas, las posibilidades de adaptación, ¿verdad? Y eso, como decía, eso solo es hablando de 4 grados Celsius. La noticia se pone peor. Este documento publicado por 12 climatólogos hace como 3 meses decían que también existe lo que se llaman las retroalimentaciones en el ciclo de carbono y los famosos posibles puntos de inflexión que podrían generar elevadas concentraciones de gases de efecto invernadero que a menudo no aparecen en los modelos. Entonces, lo que quiere decir eso es que, por ejemplo, digamos que nosotros seguimos quemando el carbón, el petróleo, y ya para el año 2030, 2035, nosotros alcanzamos ya el 2.1 grados de aumento de temperatura a nivel mundial. Eso podría causar un tipo de deshielo masivo en el Ártico, ¿verdad? Y ya saben que hay una enorme cantidad de metano, que es otro de los gases de efecto invernadero, que está dentro del suelo congelado del Ártico. Si se descongela esta parte debido al cambio climático, eso es una enorme cantidad de metano que se podría liberarse y meterse en nuestra atmósfera. Se habla mucho también de la pérdida de carbono debido a intensas sequías y incendios en los bosques tropicales. Ahorita, por ejemplo, el bosque del Amazonas, la selva tropical de Indonesia, del Congo, estos son enormes espacios de secuestro del carbono. Los árboles crecen, ellos secuestran el carbono en su madera, en la biodiversidad del bosque, ¿verdad? Pero el Amazonas es muy, muy vulnerable a algunos como aumentos mínimos de temperatura y ya estamos viendo eso con el cambio climático, con este pequeño aumento de temperatura, hay una enorme cantidad de fragilidad en el ecosistema, ¿verdad? Comienza a haber mucho más incendios y mucha gente está hablando de que tal vez no estamos tan lejos de perder el bosque del Amazonas, que este enorme bosque tropical se podría ir volviéndose sabana. ¿Y qué pasaría cuando estos miles de millones de árboles o se queman o se mueren por el calor en su transición hacia una sabana, ¿verdad? ¿Qué ocurriría en este momento? O sea, sería una enorme cantidad de emisiones de dióxido de carbono. Otros como de estos puntos de inflexión, se habla de la aparente ralentización de las retroalimentaciones amortiguadoras, como la capacidad natural del sumidero de carbono. Como decíamos, algunos de los sumideros de carbono más importantes es el mar y el suelo. Y ya hemos visto que si sigue acidificándose el mar, se podría perder su capacidad de absorber el dióxido de carbono. ¿Verdad? Entonces, en vez de absorberlo, se va a mantener en la atmósfera. Igual con el suelo, ya sabemos que un suelo fértil, donde hay un cuidado del suelo, puede almacenar una enorme cantidad de carbono en las raíces de las plantas, en el suelo fértil, en lo que se llama el carbono orgánico del suelo, pero debido
malas prácticas agrícolas, la industrialización de la agricultura. El suelo hoy en día se vuelve como una emitora de gases de efecto invernadero en vez de de una espacio de almacenamiento. Y lo peor es que lo que se llama la cascada de inflexión, en la que múltiples elementos de inflexión interactúan de tal forma que la inflexión de un umbral aumenta la probabilidad de inflexión de otro. Si nosotros llegamos a a este momento donde comenzamos a perder ¿cómo se llama? La selva amazónica debido al aumento del calor, y esto comienza a emitir una enorme cantidad de dióxido de carbono, eso nos podría hacer pasar otro punto de inflexión donde de repente el metano debajo de la tierra congelada del Ártico comienza a liberarse, y eso empuja el clima hasta más allá y comenzamos a perder todo digamos, el hielo del Ártico, de la Antártida. O sea, como cascada de inflexión es lo que más preocupa a esos climatólogos que dicen que eso era una cosa que nosotros teorizamos hace unos 20 años. Pensamos que eso podría ocurrir, es el peor escenario, eso es como el catástrofe de colapso que no va a ocurrir, pero podría ocurrir. Pero ellos hace como un par de semanas sacaron ese documento y dijeron, no, nosotros estamos viendo de que muchos de los modelos demuestran que tal vez ya estamos acercándonos a este punto, ¿verdad? Cuando la Tierra llega a este estado de invernadero, lo que se dice el hot house Earth, eso es el peor escenario posible. Y como decía, eso era algo que antes era muy al margen del consenso como científico. Muy pocos científicos o climatólogos hablaban de eso muy en serio. No dijeron, eso es una posibilidad que tal vez podría ocurrir, pero estamos muy lejos de así. Y algo en los últimos 2 años, especialmente después de COVID, se ha comenzado a cambiar y están comenzando a revelarse que sus predicciones de esos climatólogos, sus modelos están apuntándose a esta posibilidad de una tierra en estado de invernadero, de estos puntos de inflexión, de estas cascadas de inflexiones, ¿verdad? Y si llegamos a este escenario de tierra invernadero, las emisiones humanas de gases de efecto invernadero se van a activar mecanismos en el mismo clima de la Tierra que con el tiempo empujan el clima global por encima de un umbral hacia un calentamiento continuado y autoperpetuado, independiente de las emisiones humanas. Si nosotros llegamos a este cascada de inflexiones, ¿verdad? Ya no habrá nada que podríamos hacer, ¿no? Y eso es como el más como preocupante, ¿no? Se habla todavía de que está en nuestras manos para controlar el cambio climático, solo tenemos que hacer la transición energética, dejar de quemar tantos combustibles fósiles, y ya vamos a arreglar la situación. Pero los científicos dicen, ojo, espera, existe también esta otra probabilidad de que si nosotros seguimos el camino en que estamos ahorita, podríamos llegar a este momento donde el cambio climático es autoperpetuante, se autoperpetúa. El clima, perdemos control de una capacidad de hacer algo, ¿verdad? Y para mí, uno de los como puntos de evidencia, de datos más preocupantes, es que una simulación reciente sugiere que las cubiertas de nubes, estratocúmulos, eso es un tipo de nube que está muy alto en la atmósfera, podrían comenzar a perderse abruptamente con concentraciones de dióxido de carbono a las que se podría llegar a finales del siglo. Entonces, estos nubes depende otra vez del rango de temperaturas normales, y si pasamos de eso, si aumenta la cantidad de dióxido de carbono, perdemos esfera de nubes de alto altura atmosférica, y podríamos llegar solo con esto a un calentamiento global de 8 grados Celsius, ¿verdad? Y como decía, cuando escuchamos las malas noticias, hablamos de qué pasaría con 2 grados Celsius, ¿no? ¿Qué pasaría si seguimos quemando combustibles fósiles? Pero muy pocas veces los políticos, los medios de comunicación hablan de esos peores escenarios, ¿no? Es entendible, ¿verdad? Es mala noticia, o sea, ya a este nivel de catástrofe estamos hablando de un cambio enorme en la capacidad nuestra de reaccionar, de enfrentar estos problemas, ¿verdad?
Y como decíamos, a pesar de tener esta evidencia, a pesar de tener todo este conocimiento, seguimos el mismo camino, ¿verdad? Este gráfico aquí demuestra el uso de los diferentes combustibles fósiles a lo largo de los años. Aquí es el gas natural, el aceite, el petróleo, perdón, y el carbono, ¿verdad? Y y si vemos aquí, desde el año 1990 hasta 2020, no se está bajando. El uso de estos, especialmente desde el año 2020, sigue en aumento. Mira, el carbono, que es el más contaminante de los combustibles fósiles, iba en declive desde el año 2008, iba en declive. Pero en los últimos 4 años vemos que va para arriba otra vez. Lo mismo con el petróleo, lo mismo con el gas natural. Entonces, en vez de que sí, hemos hecho un montón de logros en términos de energía renovable, hay más uso de energía solar, hay más uso de energía eólico, esos son logros, pero lo que estamos viendo es que esos no se están reemplazando el uso de los combustibles fósiles, sino que estamos usando más energía. Es como, bueno, es chévere que ya tenemos otras fuentes de otras tecnologías de energía verde, energía renovable, pero esos no reemplazan, están como en adición, ¿verdad? Al uso de los combustibles fósiles. Y como vemos, a pesar de todas las promesas que han hecho los gobiernos alrededor del mundo de que vamos a reducir nuestras emisiones, que vamos a alcanzar el carbono cero, a pesar de todas sus conferencias de clima en París, en Copenhague, seguimos, eso es la realidad, que vamos otra vez en puntada para arriba. El pulso de carbono, un consumo masivo y único de hidrocarburos fósiles a un ritmo millones de veces superior a su creación. Eso, como yo he mencionado en otras clases, eso es un momento histórico que jamás se va a volver a repetir. Esta cantidad de energía que tuvo nuestra especie a nuestra disposición era una cosa que solo ocurre una vez en la vida, ¿no? Porque tarda miles de millones de años para que el carbono y el gas y el petróleo se forman. Y nosotros lo hemos ocupado en 100 años, en 150, 200 años, ¿verdad? Este pulso, lo que muchos geólogos hablan, el pulso de carbono, se está produciendo a una velocidad geológica. Otra vez, el antropoceno, ¿verdad? Y para finales de siglo podría superar los umbrales que desencadenaron anteriores extinciones masivas, ¿no? Ya estamos hablando los biólogos hablan de la sexta extinción masiva, ¿verdad? Ya estamos cambiando no solo el clima, sino estamos afectando todas las diferentes expresiones de vida en la Tierra, ¿verdad? Y sí, según el informe, el apetito mundial por el gas, eso se mantiene estable en 2024, pero este año el consumo de carbono está aumentando en 1,6%, el petróleo en 2%, y se supone que este año vamos a alcanzar por primera vez el consumo de 100 millones de barriles de petróleo diario. No estamos avanzando, no estamos mejorando en términos de reducir los emisiones de carbono. Em, y este último, para terminar con las malas noticias, que ya son muchos, Jem Bendel es un climatólogo muy conocido que para mí a mí me interesa su trabajo porque habla muy claro. Él es uno de los pocos que dice, pues si hay malas noticias hay que decirlo, no hay que esconderlo, no hay que enterrar nuestras cabezas en la arena, hay que enfrentarlo, ¿verdad? Y él dice de que hay pruebas de que la selva amazónica, por ejemplo, se está convirtiendo en una fuente de dióxido de carbono en lugar de un sumidero, lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Según algunas estimaciones, en el año 2020, que fue el año de COVID, las emisiones de carbono se redujeron en un 7%, ¿no? De repente teníamos 4 meses de encierro global, nadie andaba en sus carros, nadie iba a trabajar, se cerró la gran industria, la mayor parte de la industria, tuvimos como pausa forzada, ¿verdad? Y como vimos, pues sí, como nadie estaba consumiendo, saliendo a pasear, andando en avión de un lugar a otro, bajó los emisiones. Chévere, ¿verdad? Y todos los climatólogos esperaron que este año íbamos a ver cómo bajaron la cantidad de gases que estuvimos metiendo digamos, a la atmósfera. Se tenían que haber visto las concentraciones, cuánto dióxido de carbono ya estaba en la atmósfera.
Pero extrañamente lo que vieron es que a pesar de que las emisiones se iban para abajo, las concentraciones de carbono en la atmósfera siguieron aumentando. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Qué está pasando? Nosotros ya no estamos quemando, la gente ya no están andando en aviones, ya no, la industria se está cerrado. ¿Dónde viene todo este dióxido de carbono? ¿No? Y esto indica, lo que dice Jim Bendel, eso indica que ya se están produciendo estas retroalimentaciones que se refuercen a sí mismos. Muchos especialistas, muchos climatólogos que trabajan en estas retroalimentaciones del sistema terrestre han publicado análisis según los cuales 9 de las 15 retroalimentaciones principales podrían haber comenzado ya, ¿verdad? Todas estas cosas del metano que está debajo de la tierra congelado del Ártico, de que la selva amazónica y los bosques tropicales se están volviendo fuentes de emisiones en vez de sumidero. Algo pasó en el 2020, ¿verdad? Nosotros dejamos de quemar tanto combustible fósil, pero el nivel del dióxido de carbono en la atmósfera seguía para arriba. Y eso es muy preocupante, ¿verdad? Ahora, para ir terminando, ¿cuáles son las conexiones al mundo de desarrollo, verdad? Nosotros que trabajamos en los proyectos de desarrollo, que trabajamos con pueblos en pobreza, con pueblos que están marginales, si se cumplen todos estos escenarios de climáticos extremos, o si se cumplen, incluso si solo seguimos en el mejor escenario posible, ¿cómo es que este cambio masivo del clima, cómo va a afectar a la gente más vulnerable, ¿verdad? Y es importante mencionar de que los principales culpables del cambio climático son los países desarrollados de Norteamérica, de Europa, hoy en día de China, de Japón, de estos como bolsillos de riqueza en nuestro mundo. Sin embargo, quienes van a sentir los efectos más fuertes son los que viven en los pueblos pobres, ¿verdad? La gente que vive cerca del área de los trópicos, donde va a haber más calentamiento, más sequía, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues va a ver que va a ser cada vez más difícil de sostener la agricultura, especialmente la agricultura a pequeña escala, la agricultura de subsistencia, la agricultura milenaria que depende de estos ritmos climáticos. Aquí donde vivo yo, los agricultores siempre sabían con certeza cuándo iban a comenzar las lluvias de invierno. Sabíamos cuándo iban a terminar las lluvias de invierno, cuándo iba a entrar la época seca. Y esto cada vez se está cambiando. Entonces eso va a ser, no va a imposibilitar, pero va a ser mucho más difícil. Digamos, la agricultura a pequeña escala, la agricultura de subsistencia e incluso la agricultura a grande escala, ¿verdad? Va a haber muchas más olas de calor, incluso ya se hablan de algunas zonas del mundo inhabitables, ¿verdad? El ser humano puede aguantar temperaturas de 54 grados como hubo en India hace un par de meses por un día, por un par de días. Pero ¿qué pasa cuando hay una ola de calor de esta magnitud por 2 semanas, un mes, 2 meses? Ya se hablan de que hay zonas inhabitables, ¿verdad? Eso obviamente va a llegar a migraciones masivas, ¿verdad? La gente va a tener que moverse. Y ya vemos eso, ¿no? Yo vivo muy cerca de la frontera entre El Salvador, Guatemala y Honduras, y uno va por la frontera y ya ves miles de personas en camino, ¿verdad? Hace un par de años, las personas que se migraban eran gente de estos países, gente del Salvador, los salvadoreños, los hondureños, los guatemaltecos. Hoy, cuando uno va por la frontera, ya no son solo ellos. Ya vemos personas de India, gente de Asia, los chinos, gente de diferentes países de África, los suramericanos, los venezolanos. El movimiento forzado, en parte debido a este cambio climático, ya se ha vuelto como un fenómeno global. Va a haber muchas más pandemias, enfermedades zoonóticas. El COVID-19 solo era el punto del iceberg en ese sentido. Escasez de recursos, tensiones geopolíticas, guerras a medida que avanzamos hacia un mundo multipolar donde hay una gran competencia para los recursos, para las fuentes de energía. Va a haber un sobregiro financiero, problemas en nuestra economía, complejidad de la cadena de suministro global, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el mundo que va a habitar los pobres, el mundo que habita ya la gente más vulnerable, solo va a volverse más difícil, más complejo, más vulnerable. Y es muy importante que los que trabajamos en el desarrollo tenemos que pensar en eso. Sin embargo, desgraciadamente, muchos proyectos de desarrollo contribuyen a lo que yo llamo la occidentalización de las comunidades en las que trabajan. Eso
en esencia, acelera la pérdida de medios de subsistencia semi-resistentes y la introducción de pueblos antes basados en un lugar, en un territorio, a un mundo globalizado que es cada vez más vulnerable y que se tambalea al borde del catástrofe climática, ¿verdad? Yo siento que los proyectos de desarrollo tienden a faltar un poco de imaginación, imaginario de cómo es, si estos escenarios se cumplen del cambio catastrófico. ¿Cómo es que realmente podemos trabajar de una forma que aumenta la resiliencia de la gente en su lugar, ¿verdad? Que aumenta la capacidad de proveerse por sí mismos cuando por ejemplo, las cadenas de suministro se rompan, cuando la dependencia de esta economía globalizada comienza a fracturar. Em, para terminar, Jem Bendel, el climatólogo que yo mencioné, él habla mucho de las diferentes formas de adaptarse a los peores escenarios. Entonces él dice, mira, no sabemos lo que va a ocurrir. Hay mucho incógnito en el tema del cambio climático, pero tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos por lo que podría ocurrirse, ¿verdad? Entonces, él habla de lo que él dice, los 4 Rs, ¿verdad? Primero, la resistencia, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos luchar para mantener lo esencial durante esta fase de ruptura climática y social? ¿Verdad? ¿Cuáles son las cosas más esenciales? Y si lo vemos de una perspectiva de desarrollo, ¿cómo es que podemos empoderar a las comunidades para mantener lo esencial? ¿Y qué es lo esencial? Pues sí, la producción de los alimentos, la protección de los bosques, la protección y el manejo de los mantos acuíferos, de las fuentes de agua, lo que necesita una comunidad para vivir. ¿Cómo podemos crear espacios como pequeñas islas de resiliencia, de resistencia, ¿verdad? Cuando el resto del mundo comienza, este mundo tan complejo, tan interconectado, comienza a fracturar, ¿verdad? Entonces yo siento que es una pregunta muy importante y yo he hablado en otras clases de la importancia de la localización, ¿verdad? De volvernos otra vez a proveer nuestras necesidades lo más próximo que posible. No necesariamente que todos vamos a ser autónomos, que cada quien tiene que producir toda la comida que se come, no, pero a nivel regional, a nivel de comunidad, a nivel de Estado, nación, ¿cómo podemos aumentar nuestra resiliencia de esta forma? Se habla también de reconciliación, ¿verdad? ¿Cómo mantener la civilidad, la humanidad, en un momento de las próximas migraciones masivas, la escasez de recursos? Lamentablemente, la historia nos muestra que cuando hay estrés en el ambiente, los grupos de seres humanos tienden a responder con violencia. Y nosotros ya vemos eso, ¿verdad? Vemos a todo este retórica antimigrante que existe en Europa, en Estados Unidos, todo este como miedo de la gente que está moviéndose, esta violencia hacia los pueblos hacia los migrantes climáticos, los refugiados climáticos. Y yo me pregunto, ¿cómo es que no podemos reconciliarnos? ¿Cómo es que los pueblos del norte pueden entender su propia culpabilidad en este asunto y tratar de reconciliarse con los que van buscando cómo vivir, ¿verdad? Eso es una pregunta social muy fuerte que siento que estamos solo apenas comenzando de ver ahorita. El tema de la renuncia. ¿Cómo? La renuncia es algo, uno de los R's que no se habla mucho en el desarrollo, ¿verdad? Pero ¿cómo apresurar el proceso de desprenderse de estilos de vida y medios de subsistencia insostenible, ¿verdad? Tenemos que renunciar a esta idea de que el crecimiento económico va a seguir ad infinito, ¿verdad? Nosotros que vivimos en el sur global, yo siento que debemos de renunciar a este mito del sueño americano. No hay suficientes recursos ni hay suficientes energía para que todos vivimos como los gringos, ¿verdad? Para que todos vivimos como este estilo de vida consumista, de fuerte uso energético. Tenemos que renunciar a este imaginario y crear nuestros propios sueños, ¿no? ¿No? El sueño salvadoreño, el sueño del campo del Pital, que es el nombre de la montaña donde yo vivo, el sueño del Sumac Causay de Sudamérica, que cada pueblo construye su propia visión de lo que significa vivir bien. Y eso no implica simplemente tratar de imitar. Tenemos que renunciar lo que no vamos a jamás poder como replicar o alcanzar. Y por último, ¿cómo podemos restaurar, verdad? Una de las cosas que da esperanza, siento yo, es que, como decía, no sabemos lo que puede ocurrir, no tenemos modelos, ¿verdad? De qué podría ocurrir con el cambio climático, pero igual
sabemos de que hay formas de que el ser humano puede ayudar a los ecosistemas y a la tierra a capturar más tierra. Podemos restaurar los bosques, podemos fortalecer los ecosistemas marinos, eh, podemos crear diferentes formas de que los diferentes espacios naturales sean resumideros del carbono en vez de emisores de carbono, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para desencadenar los bucles de retroalimentación desconocidos que podrían devolvernos al equilibrio climático? Mira, ya sabemos que para lo que resta de nuestras vidas vamos a vivir, vamos a experimentar los efectos negativos del cambio climático. Pero eso no implica de que después de 2100, de este año, ¿verdad? De que se habla en los modelos climáticos, tal vez después podemos comenzar a bajar otra vez, ¿verdad? Que la cantidad de calentamiento global, la cantidad de dióxido de carbono puede reversarse, ¿verdad? Podemos tratar de restaurar el mundo para volver al Holoceno. Tenemos que salir del antropoceno, volver a este tiempo de estabilidad climática que puede durar 1 millón de años, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos preocupantes del futuro, eso es como algo que tenemos que pensar. Y por último, para ir terminando, la última pregunta que yo hago para los que trabajamos en el mundo del desarrollo es eso. ¿Cómo podría el mundo del desarrollo internacional diseñar proyectos e intervenciones que responden con veracidad y sinceridad al potencial del catástrofe climático para tratar de crear tanta resiliencia, renuncia, reconciliación y restauración como sea posible en las comunidades donde trabajamos? Pues lo voy a dejar ahí.